En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, ya en nuestro tema número 30. Estamos a 6 temas de finalizar este curso. Y hoy hablaremos del cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto, un lugar muy especial, porque tradicionalmente, digamos, se dice que los 3 primeros mandamientos están dirigidos directamente a Dios y los restantes 7 están dirigidos al prójimo. Y la manera más ordenada de comenzar por el prójimo es por los que están más cerca, por los que están más próximos. Por eso nos dice el catecismo: en la formulación tradicional del decálogo, los 3 primeros mandamientos se refieren de modo más directo al amor de Dios y los otros 7 al amor al prójimo. De hecho, el precepto supremo de amar a Dios y el segundo, semejante al primero: amar al prójimo como uno mismo, amar al prójimo como Cristo nos amó. No es casual, te decía, que el cuarto mandamiento figure precisamente en esta posición como punto de enlace, como nexo en esta cadena de las manifestaciones y los deberes y las obligaciones y los derechos del amor a Dios y los que se refieren al amor al prójimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la importancia de la familia? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Y cuánto rezamos por la familia, por ese núcleo, ¿no?, de la sociedad que cuando se enferma pasa también como en la vida del hombre, ¿no? Cuando la célula se enferma y puede llegar a ser una verdadera catástrofe si aquello no se corrige, si aquello no se mejora, si aquella célula enferma se cura. Por eso tenemos un gran deber de no solo cuidar la familia propia, sino también la de rezar por las familias en general, rezar por ellas, ¿no? Entonces repetimos, el cuarto mandamiento se dirige a los hijos en sus relaciones con sus padres, pero también se extiende a la relación de los hijos con los demás miembros de la familia, a la relación de las personas, de los ciudadanos con la patria, ¿no? Y también a las personas en general con sus mayores, Y también existe la relación, digamos, de los deberes de los padres para con los hijos, pero también este cuarto mandamiento prevé los deberes de los hijos para con los padres, de los ciudadanos para con la nación, de los menores para con los mayores, ¿no? Vemos entonces los deberes de los hijos para con los padres. La Sagrada Escritura nos habla abundantemente, ¿no? Y es de los temas más sagrados, ¿no?, para la naturaleza humana, ¿no? Que el hijo cuide, obedezca, sea devoto, piadoso con sus padres, ¿no? Los hijos han de respetar y honrar a sus padres, procurar darles alegrías, rezar por ellos y corresponder lealmente a su amor, a sus cuidados, a los sacrificios que hacen por los hijos. Para un buen cristiano, además, esto no es solo un deber, debería ser un dulcísimo precepto, o sea, hacerlo con muchísimo gusto, con muchísimo amor, con muchísima dedicación. La paternidad divina es fuente humana de toda paternidad y por eso también, especialmente los hijos, vemos en nuestros padres a Dios. Y por eso la responsabilidad también de los padres, el lugar que ocupan respecto de la familia, ¿no? El respeto a los padres, que llamamos la piedad filial, debe estar hecho de gratitud, de manifestaciones concretas de gratitud. Gratitud con la palabra, porque uno lo dice y lo dice muchas veces y lo reitera, y después la gratitud con los hechos, ¿no?, con ese espíritu de servicio, con esa dedicación, con esa capacidad para dedicarles también el tiempo que necesitan y cuando ya son mayores, ya lo veremos, también ocuparnos de ellos, de su salud física, por supuesto, de su salud espiritual. ¿Qué nos dice la Biblia? El libro de Sirachi, de capítulo 7.
Con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? El programa de hoy nos puede ayudar también para hacer un poco de examen de conciencia, ¿no? Y si tenés a tus padres presentes, vivos aquí en la tierra, que es un privilegio, bueno, justamente pensá un poco qué puedo hacer para seguir mejorando mi amor hacia ellos, cómo puedo mejorar mi gratitud, cómo lo puedo demostrar una y otra vez. El respeto de los hijos se manifestará en la docilidad. Dócil es aquel que hace lo que le piden, hace lo que le mandan, hace lo que sugieren. Lo contrario a dócil es ser una persona rebelde, ¿no? Tiene que ser dóciles, obedientes, en el sentido de hacer aquello que nos piden. Ya lo dice también San Pablo. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, pues esto es agradable al Señor. Entonces los hijos, mientras estén sujetos a sus padres, deben obedecerles en todo lo que dispongan respecto de su bien, respecto de la familia. Y esta obligación no cesa con la emancipación, o sea, cuando los hijos ya son mayores, cuando dejan la casa, ¿no? O sea que siempre deberá existir ese respeto, ese cariño. Difícilmente los padres puedan llegar a mandar algo opuesto a la ley de Dios. Bueno, pero si así fuera, ¿no? Si así fuera, evidentemente los hijos en este caso no deberían obedecer a los padres porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿eh? Te hablaba, los hijos mayores, ¿no? Los hijos mayores que ya tienen a sus padres, quizá enfermos, quizá ya de una edad muy avanzada. Entonces, bueno, en la medida que puedan, deben prestarle ayuda material y moral en los años de vejez, durante las enfermedades, te decía, en momentos de soledad, de abatimiento, ¿no? Hace poco hablaba de este tema con un grupo de amigos, con un grupo de matrimonios, y también recordábamos que de alguna manera, esto es algo general, ¿no? Pero que en general los padres cosechan lo que han sembrado. O sea, se han sido buenos con los hijos, se han sido generosos con los hijos, se han dedicado a los hijos y seguramente los hijos, frutos, digamos, de ese ejemplo, serán iguales, ¿no? En fin, puede haber también otras circunstancias diferentes, en fin, no es una regla general, pero evidentemente aquí dice, bueno, no siempre la situación familiar es la ideal, ¿no? No todas las familias están perfectamente constituidas y no todas las familias se respira un aire de bondad, de generosidad, ¿no? Aquí dice, bueno, momentos difíciles, momentos dolorosos, que a primera vista no son las mejores que cabría esperar en las familias, pero bien, igual, ahora lo veremos, uno obedece a sus padres fundamentalmente porque son sus padres, ¿no? Ya lo veremos en la próxima placa, no porque quizá los padres sean el monumento a la santidad, ¿no? Entonces, no habla de la bondad de los padres, el cuarto mandamiento, no pide que los padres y las madres sean perfectos, porque además nadie es perfecto, ¿no? Habla de un acto de los hijos, te repito, prescindiendo de los méritos de los padres, y dice una cosa más extraordinaria y liberadora, porque afirma, incluso si no todos los padres son buenos, y no todas las infancias son serenas, estas son palabras del Papa de una audiencia que luego veremos en el corte. Todos los hijos pueden ser felices porque alcanzan una vida plena y feliz y depende justamente de ese reconocimiento justo hacia quien nos ha puesto en el mundo, ¿no? Aunque quizá los padres no lo merezcan, que puede llegar a ser el caso, uno tiene que, como hijo, ser generoso, ser entregado, ver a Dios en los padres, y no se trata de una cuestión de justicia, me hicieron mal, yo hago el mal, no, eso no es nada cristiano,
Incluso dice el Papa que hay muchos santos y muchísimos cristianos que después de una infancia difícil, de una infancia dolorosa, han vivido una vida luminosa porque gracias a Jesucristo se han reconciliado con la vida. En estas situaciones y siempre los hijos han de evitar juzgar a los padres y condenarlos. Porque además, entre paréntesis, eso enferma al hijo. Un hijo que se llena de rencor, un hijo que se queda con los padres cruzados, ¿no? Y les guarda una malquerencia. Bueno, eso hace muchísimo daño también al hijo. En cambio, el perdonar, eso sí que libera, y eso sí que santifica, y eso sí que permite una vida feliz, ¿no? Porque una vida de rencor, una vida de odio, una vida de ese mal humor, de esa detestación, y sobre todo si es a los progenitores, hace muchísimo daño. Entonces, por eso sigue diciendo el Papa, en la medida en que van madurando, los hijos deberán aprender a perdonar y a ser comprensivos sin negar la realidad. Quizá hay una realidad dolorosa, quizá efectivamente los padres no han estado a la altura de las circunstancias, quizá los padres se portaron injustamente con aquel hijo, pero hay que ser comprensivo, hay que perdonar, sin negar la realidad de lo que han vivido, pero procurando considerarla y valorarla desde Dios, tanto respecto a sus padres como respecto a la propia vida. Esto es muy interesante, esto es una verdadera brújula, esto es una verdadera indicación también hacia la felicidad y a la santidad. Hay mucha gente que ha quedado muy herida con sus padres y no ha sabido perdonar, no ha sabido... Dicen, sí, es la verdad, sí, pero más importante que la verdad es la caridad, ¿no? Bueno, por otro lado, los padres, hablando de los deberes de los padres para con los hijos, por un lado los padres deben recibir con agradecimiento como una gran bendición y una muestra de confianza de Dios para con ellos al recibir a un hijo. Además de cuidar de sus necesidades materiales, tienen la grave responsabilidad de darles una recta educación humana y cristiana. El papel de los padres en este sentido tiene tanto peso que cuando falta difícilmente se pueda suplir. Muy difícil suplir a los padres. Por eso qué importante que los padres también busquen comunidades educativas que acompañen el propio ideal, ¿no? El propio proyecto, ya lo veremos, ¿no? Y lo contrario, quizá cuando los chicos están en un colegio, un colegio parroquial, un colegio católico, un colegio de una orientación, si los padres no acompañan o si los padres no tienen ese mismo proyecto, se les hace un daño grande a los chicos, ¿no? Porque difícilmente se puede suplir a los padres en lo que tiene que ver con la educación. Son esenciales y son los primeros responsables. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalterables. Por ejemplo, lo que sería tremendo, como pasó en algunos países comunistas, ¿no? de que los chicos sean privados de la educación de los padres, o que el Estado sea el que tome la educación de un modo único. Sería tremendo, ¿no? Por eso los padres tienen la responsabilidad de crear un hogar, un espacio familiar donde se puedan vivir el amor, el perdón, el respeto, la fidelidad, el servicio, y un servicio que sea desinteresado. Bueno, pero antes de continuar, vamos a hacer el corte y vamos a ver lo que nos dice el Papa sobre la familia. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el país que Dios te da.
Honrar significa reconocer y dar importancia a los padres a través de acciones concretas que manifiestan afecto y cuidado. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general del tercer miércoles de septiembre de 2018, continuando con su ciclo de catequesis dedicados a los mandamientos. El Papa Francisco recordó que aunque no todos los padres sean buenos y no todas las infancias sean serenas, todos los hijos pueden ser felices, porque el logro de una vida plena y feliz depende de la justa gratitud a quienes nos han traído al mundo. Mai insultare i genitori altrui, mai. Por favor, nunca insultes a los padres de otras personas. Nunca insultes a tu madre, nunca insultes a tu padre. Nunca. Tomen ustedes esta decisión interna. De ahora en adelante, nunca insultaré a la madre o al padre de nadie. Le dieron la vida. No deberían de ser insultados. Muy bien, continuamos entonces con esos deberes de los padres para con los hijos y hablábamos de que tienen el deber de conseguir un hogar que se respire el mismo espíritu de la casa de Jesús, José y María, ¿no? Un hogar en el que el ambiente más apropiado para la formación de los hijos justamente se cultive, se busque, se fomente las virtudes y los valores. Y allí, con el ejemplo y la palabra, han de enseñarles a conocerse, a vivir libre y generosamente, con alegría y sinceridad, a ser honestos, a dialogar con cualquier persona, a acoger las verdades de la fe, a ir teniendo una vida de piedad. Desde chiquitos van aprendiendo a rezar. O sea que los padres tienen que conjugar en materia de educación el cariño, pero también la fortaleza, la vigilancia, la paciencia. Es un verdadero arte y Dios les ha dado la gracia para poder hacerlo. Qué importante que los padres consigan llegar a ser amigos de sus hijos, ¿no? En ese sentido, hay que dedicarles tiempo, hay que compartir con ellos, hay que hablar, hay que salir. Así, cuando existe esa amistad, también los hijos naturalmente acudirán a los padres cuando tengan problemas, ¿no? O cuando comiencen, por ejemplo, a preguntarse cuál es el origen de la vida, y bueno, se lo van a preguntar a sus padres, ¿no? Cuando quizá tengan algún inconveniente grave, buscarán a sus padres, y bueno, y eso lo conseguirán los padres en la medida en que sean amigos de los hijos, cercanos a los hijos, ¿eh? Por eso dice que hay que dedicarles tiempo, A veces los padres, a veces hay situaciones económicas difíciles, ¿no? Y a veces la exigencia de que el padre y la madre trabajen muchísimas horas y tengan que salir muy temprano y volver muy tarde, ¿no? Pero los padres tienen que estar cerca de los hijos, saber qué hacen los hijos, saber dónde están los hijos, saber quiénes son los amigos de los hijos. Y para eso hay que dedicarles tiempo, divertirse juntos, escuchar, interesarse por sus cosas. Y como parte de la fortaleza en la caridad, que requiere su tarea, han de saber también corregir, con caridad, con cariño, pero corregir, ¿no? A veces parece que los chicos se rebelan, a veces cuando los padres ponen los límites, a veces parece que son muy rebeldes, pero después a la hora de defender muchas cosas y defienden lo que les han dicho sus padres, lo que les han enseñado sus padres, lo que han aprendido en su casa. Esa corrección tendrá que ser moderada también, ¿no? O sea que evidentemente a la hora de corregir, ya lo dice San Pablo en su carta a los Colosenses, Padre, no os excedáis al reprender a vuestros hijos, no sea que se vuelvan pusilánimes, o otra traducción, o se desalienten, o se desanimen, ¿no? O sea que tiene que ser algo prudente, de qué manera. Para eso también los padres a la hora de tener que corregir un hijo y llevarán el tema a la oración, lo pensarán, lo hablarán con su cónyuge y después verán cómo corregir, ¿no? Decíamos entonces la responsabilidad enorme en materia educativa. Los padres también deberían tener la posibilidad de poner a los hijos en los colegios que tengan esa misma orientación filosófica, teológica, espiritual que tienen los padres, ¿no? Y el Estado también debería poder
permitir que los padres puedan encontrar colegios con esa orientación, colegios de orientación católica, por ejemplo, o de otra religión. Por eso dice acá la Gravissimum Educationis, que es un texto del Concilio Vaticano II sobre la educación, que dice que en cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educar, de educadores cristianos. O sea que no da lo mismo cualquier colegio. Y te repito, los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales para el ejercicio de ese derecho. También los padres se han sabido formar a los hijos desde pequeños, han aprendido a rezar, han aprendido a acompañar a la misa, se han preparado para la primera comunión, se han preparado para la confirmación. Y bueno, en las familias cristianas es donde van surgiendo las vocaciones de entrega a Dios. Algo que para la familia debe ser una alegría grande, para los padres, ¿no? Que un hijo tenga un llamado especial de Dios, ¿no? Obviamente los padres han de respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos, ¿no? Los padres tienen derecho, digamos, a ver si los chicos están tomando una decisión prudente, madura, ¿no? Pero bueno, hay que acompañar y hay que dejarlos en libertad, ¿no? Por eso es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús, ¿no? Y como nos dice San Mateo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, nos dice el Señor. Bueno, veamos otros deberes del cuarto mandamiento. Entonces, los deberes respecto de los que gobiernan la Iglesia, ¿no? Entonces, los cristianos hemos de tener un verdadero espíritu filial y respeto a la Iglesia. Y la Lumen Gentium, número 37, este documento del Concilio Vaticano II, nos habla de cómo efectivamente los fieles tienen que aceptar con prontitud y obediencia cristiana todo lo que los sagrados pastores, como representantes de Cristo, establecen en la Iglesia en cuanto maestros y gobernantes. Y no dejen de encomendar, o sea, los fieles tenemos que encomendar, tenemos que rezar por nuestros párrocos, por nuestros obispos, por nuestro Papa, y no dejen de encomendar en sus oraciones a sus prelados para que, ya que viven en continua vigilancia, obligados a dar cuenta de nuestras almas, cumplan esto con gozo, no con pesar. O sea, rezar para que efectivamente puedan llevar también esa responsabilidad, ¿no? Por el Papa, por ejemplo, el peso de la Iglesia es muy grande, el peso de una diócesis, de una parroquia, de una institución. Entonces, rezar por ellos, por los que tienen esta tarea de gobierno, que es una tarea de servicio fundamentalmente. Y respecto de las autoridades civiles, bueno, el cuarto mandamiento de la ley de Dios nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios la autoridad, ¿no? Esa autoridad que evidentemente ejercitarán para buscar el bien común general. Los gobernantes también tienen que tener ese espíritu de servicio y de entrega, sabiendo que esos cargos son para el servicio de la sociedad, de la comunidad. Bueno, entre los deberes de los ciudadanos, dice lo siguiente el Catecismo: los ciudadanos han de respetar las leyes justas y cumplir los legítimos mandatos de la autoridad, han de ejercitar los derechos y cumplir los deberes ciudadanos, han de intervenir también responsablemente en la vida social y política. Y respecto a esto también enseña el Catecismo en su número 2242 que el ciudadano tiene la obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio, ¿no? Esas leyes inicuas, esas leyes injustas, ¿no? Aquello de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, O, como nos dice la Escritura, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso nos tiene que dar mucha pena y tenemos que rezar para que
justamente quienes ocupen estos cargos, ¿no? Legislativos, ejecutivos, ¿no? Bueno, promulguen leyes, hagan decretos, que realmente todo aquello sirva para el bien común general, ¿no? Y que justamente no se separen de la ley de Dios. Bueno, y respecto de los deberes de las autoridades civiles, y ya estamos terminando, ¿no? Bueno, quienes ejercen cualquier autoridad deben ejercerla como, repetimos, un servicio, siendo conscientes de que todo ejercicio de poder está condicionado moralmente. O sea, incluso muchos hacen un juramento, juran por Dios, por los santos evangelios, Dios y la patria me lo demanden, dicen algunos. O sea que es una verdadera responsabilidad ante la propia nación, ante el propio gobierno, ante los ciudadanos, ante Dios sobre todo, ¿no? Nadie puede hacer, ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas, a la ley natural y al bien común, ¿no? Leyes como, no sé, la del aborto, la eutanasia, lo que tiene que ver con, no sé, experimentación con embriones. Hay temas que son verdaderamente nefastos en algunos países y que son leyes. El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de los valores que facilite el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos, ¿no? Por eso también dice el catecismo que los que gobiernan deben buscar esa justicia distributiva entre todos los ciudadanos, algo que es difícil. Por eso también que es importante que los que se dedican a gobernar tengan esa sintonía con Dios, que busquen esa sabiduría, esa prudencia en la oración o el Espíritu Santo, ¿no? Para justamente proveer a las necesidades y contribuir con todos y cada uno de los miembros de la sociedad, atendiendo a la concordia y a la paz social, ¿no? Y tener cuidado de no adoptar disposiciones que induzcan a la tentación de oponer el interés personal al de la comunidad. O sea, el poder político, repetimos y vamos terminando, tiene que respetar estos derechos fundamentales de la persona y tienen que administrar con humanidad la justicia, respetando los derechos de todos. Así como te decía, rezar por el Papa, por la Iglesia, por los obispos. Bueno, recemos por nuestros gobernantes, ¿no? Pidamos gobernantes prudentes, sabios, humildes, pidamos, ¿no? Para que el Señor nos lo dé y recemos por ellos para que efectivamente vivan esa vocación política, que es una vocación de servicio fundamental. Muy bien, hasta aquí el programa de hoy. Como bibliografía básica, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 2196 a 2257. También están los números paralelos en el compendio del Catecismo. Y del Papa Francisco recomendamos Amoris Laetitia, esta exhortación apostólica del 19 de marzo del 2016. Finalizamos diciendo que los programas que hemos ido grabando, o sea, este que es el número 30 y los 29 anteriores, los pueden encontrar en www.latele.com.pi o en la lista de reproducción de YouTube o también en Instagram. Me despido hasta la semana que viene. Veremos, Dios mediante, el quinto mandamiento. Quinto mandamiento, un tema muy importante. Te doy la bendición y también la bendición para toda tu familia y para tus padres. Vamos a rezar especialmente por los padres de todos. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.